Yo estoy muy agradecido con el padre Mauricio Cuesta porque yo tenía dos caminos. Uno se llamaba el cementerio y la otra se llamaba la cárcel. Pero Dios se me atravesó en la vida y pues me cambió mi futuro, me dio un futuro totalmente diferente, y de un drogadicto, de un pandillero, de un satánico, de una persona que lo buscaba para matarlo, hizo un sacerdote. Que eso para el mundo a veces es un poco difícil de creer, ¿no? De cómo una persona que a su poca edad estuvo metido en tantas cosas malas y Dios lo llama a ser sacerdote. Pero la Biblia dice en Romanos 5:20 que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Amén. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesús de Nazaret. Y por obediencia al Padre Mauricio voy a contar mi testimonio. Pero para poder contarlo quiero iluminarlo con una cita bíblica. Perdónenme, a mí me gusta mucho la Biblia. Me encanta la Biblia. De hecho, les digo, estamos publicando una edición antigua de la Biblia, de la Vulgata del 1822, antes del Concilio Vaticano II. Una Biblia muy bonita, muy fiel. Y hemos hecho un estudio bien interesante de comparación y en estos días que estaba leyendo yo este salmo que les voy a leer. Y es un salmo muy profundo. Y yo quiero que ustedes lo tengan en cuenta. Salmo 40. Dice: yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, asentó mis pies sobre roca y afianzó mis pasos. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza. Hay algunos biblistas que dicen que este salmo fue compuesto por el profeta Jeremías. La mayoría de salmos dicen que son del rey David. Algunos proverbios dicen algunos que la mayoría que son del rey Salomón. Pero en realidad los salmos no es un libro que haya aparecido así, ipso facto, total. Los salmos es un libro que ha acompañado a toda la historia del pueblo de Israel. Y como ha acompañado toda la historia del pueblo de Israel, entonces ustedes encuentran salmos de diferentes autores. Y el profeta Jeremías es un profeta que sufrió muchísimo, muchísimo. Le llaman el profeta de las lamentaciones. El libro de las lamentaciones fue escrito también por el profeta Jeremías. Un profeta que dice en Jeremías capítulo 20, versículo 8, ya no quiero hablar más de Dios. Voy a callar la palabra de Dios en mí, pero fuiste más fuerte que yo, dice el profeta, y saliste ganando. Tu palabra me ardía en mis huesos, decía el profeta, y no lo puedo callar. ¿Por qué el profeta quería callarse, dejar de hablar de Dios, dejar de servirle al Señor? Porque sufría mucho, muchísimo. Persecuciones. Es el profeta del destierro. En el exilio de la Babilonia, en el año 584, antes de Cristo, que Nabucodonosor I llevó al pueblo de Israel exiliado a la Babilonia, el profeta le tocó irse exiliado a Egipto, solo. El profeta Ezequiel se fue para Babilonia. El profeta Jeremías se fue solo, exiliado, un judío en el extranjero, una cosa terrible, y sufrió muchísimo. Y algunos dicen que lo encerraron. No solamente lo vetaron, lo calumniaron, lo pisotearon, lo aplastaron, sino que algunos dicen que lo encerraron en un lugar de tortura que se llamaba la fosa común. ¿Qué era la fosa común? Era un hueco que abrían los enemigos, y este hueco lo llenaban de lodo y de agua, y entonces botaban allí a la persona para que no se pudiera casi ni mover y se estuviera parado estático, y pues así lo mataban. Y entonces, cuando estas personas duraban mucho vivos, como el profeta Jeremías, que dice algunos que duró mucho tiempo vivo, entonces le ponían agua y agua para que se fueran ahogando. Y cuando no se querían ahogar y entonces querían salir de aquel hueco, pues huyendo al ahogo, a la asfixia causada por el agua, entonces le ponían una tapa, le ponían para sellar este hueco con unas estacas hacia abajo, y entonces morían ahogados o sencillamente
heridos por aquellas estacas en sus ojos, en su cara, en su rostro, y era una manera muy difícil de morir. Vean lo que dice el profeta: yo esperaba impaciente a Yahvé, hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Yo esperaba impaciente a Dios, pero Dios es fiel y Dios escucha nuestra oración. Y no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, no importa lo que esté transcurriendo en nuestra vida, Dios siempre escucha nuestra oración. Y nos enseña hoy el profeta que a pesar de cualquier adversidad, que a pesar de cualquier cosa negativa que estemos viviendo, no somos ocultos para Dios. ¿Ustedes se acuerdan de lo que Dios le dijo a Moisés en el capítulo 3, versículo 7 del libro del Éxodo? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Moisés, he visto el sufrimiento de mi pueblo y he oído mi clamor. ¿Y en dónde estaba el pueblo? Exiliado, esclavizado, ¿en dónde? ¿Y cuántos años llevaban exiliados, esclavizados? ¿Cuántos? 430 años. Y el pueblo que pensaba: Dios nos olvidó, mi oración no la escucha el Señor, soy escondido para Dios. Pero ¿qué dice el Salmo 139? No soy oculto ante tus ojos, porque aún la noche más oscura para ti es como el pleno día. Hermano, ¿cuántos de nosotros hemos pensado eso? En cabeza del padre Mauricio, del padre Edson, de su servidor, el padre Bernardo. Ustedes en medio de alguna enfermedad, ¿cuántos hemos pensado muchas veces? Es que Dios no me escucha, es que Dios me olvidó, es que no sé qué está pasando. Pero le dicen a uno: usted que es un hombre de Dios, usted que es un sacerdote, ore por mí porque usted Dios sí lo escucha. ¿Qué quiere decir eso? Que a mí Dios no me está escuchando. Sin embargo, vean lo que nos enseña el profeta: esperaba impaciente a Yahvé, y él hacia mí se inclinó y escuchó mi clamor. Hermano y hermana, yo le digo hoy una cosa, y guárdela en su corazón, por favor, guárdela en su corazón. Dios escucha su clamor y usted no es oculto a los ojos de Dios. Hoy Dios tiene sus ojos puestos en usted y sus oídos atentos a su clamor, y Dios hoy va a mover su mano para que usted sea sano, libre, bendecido, protegido y en victoria para la gloria del Señor. ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Y por qué? Porque lo amo. ¿Por qué? Hermano Felipe, porque lo amo. Escúcheme muy bien. ¿Y Dios se inclina para qué? ¿Qué dice Éxodo 3:8? Veo que leen poca Biblia. Tienen que leer más, por favor. Si no tiene una Biblia, en febrero se la vendo. Una bien bonita. Tienen que leer más. Vea, perdónenme, yo les voy a decir una cosa. Cuando uno llega a alguna comunidad y uno le dice a la gente: alabemos al Señor, y la gente no alaba al Señor, ¿saben por qué es? Porque personalmente no hay oración, no están hablando con Dios. ¿Qué dice San Mateo en el capítulo 6? Ora a tu Padre que te escucha en lo secreto, y tu Padre que te escucha en lo secreto te recompensará en lo público. Y si usted públicamente no puede orar, es porque interiormente, íntimamente tampoco está orando. Entonces usted está abandonando su oración, y usted viene a los grupos solamente para que le oren a usted, y es muy bonito que lo haga, pero usted está abandonando su oración personal. Vuelvo a Moisés, escúcheme muy bien. Dice Éxodo 3:8: y he bajado para liberarlo. ¿Y he qué? Bajado para... He escuchado su clamor, he visto su sufrimiento y he bajado para... Porque Dios no solamente nos escucha, Dios no solamente nos ve, sino que Dios sobre nosotros, actúa en nosotros, sale en defensa nuestra, sale para... Si usted está enfermo, el Señor va para que usted sea sano. Si usted está oprimido, el Señor va para que usted sea libre. Si usted está arruinado, el Señor va para que usted sea próspero. El Señor va a su vida para suplir la necesidad que usted tenga. ¿Me hago entender o no? Si usted hoy clama al Señor y está enfermo, el Señor va a venir como ¿qué?
como médico divino. Si usted clama al Señor y está oprimido, el Señor va a venir como ¿qué? Como liberador. Si usted, hermano y hermana, está pasando por una necesidad durísima, pues el Señor viene a suplir esa necesidad. Precisamente eso es lo que significa el nombre de Dios, porque Dios no tiene nombre. Teológicamente Dios no se puede encuadrar en un nombre. Nosotros le llamamos Yahvé, como Dios se lo revela de una u otra manera a Moisés, pero ¿qué significa eso? Éxodo capítulo 3, versículos 14 y 15. Cuando Moisés le pregunta a Dios, y cuando el pueblo me pregunte quién me envía, ¿qué le diré? Y Dios, ¿qué dijo? Diles que yo soy el que soy, dicen ustedes, pero no es una traducción exacta. El nombre de Dios, como lo revela YHWH, está en primera persona singular masculino, futuro indicativo del verbo ser, que traduce como yo soy el que seré. Es a futuro, un futuro indicativo que indica algo desde un verbo activo. ¿Qué es lo que le está diciendo Dios a Moisés? En el caminar, en el devenir histórico de tu vida, vas a descubrir quién soy yo. En la relación que tengas conmigo, vas a descubrir quién soy yo. Entonces, si tú estás enfermo y entonces tienes una relación con Dios, pues Jesús para ti, ¿quién es? El médico divino. Si tú estás oprimido y te acercas al Señor, Jesús para ti, ¿quién es? Pues tu liberador. Hermano y hermana, por eso Jesús para nosotros es nuestro Salvador. Porque estábamos nosotros oprimidos por el pecado, por la muerte, por el diablo, y el Hijo de Dios se hizo hombre para deshacer las obras del diablo y para darnos vida y vida en abundancia. Aleluya. En abundancia. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Tener una ¿qué? Relación con Dios. Un encuentro personal con Jesús. Y eso fue lo que hizo el profeta en el Antiguo Testamento. Estaba en este hueco fatal, en esta fosa fatal. Y vean lo que dice, que Dios lo escuchó y lo sacó de la fosa fatal. ¿Lo sacó de qué? De la fosa fatal. ¿Lo sacó de qué? ¿Lo sacó de qué? ¿Y para qué lo saca de la fosa fatal? ¿Para que lo maten los enemigos? No. ¿Qué continúa diciendo el profeta? Dice, me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso, pero asentó mis pies sobre roca y afianzó mis pasos. El Señor, cuando te sana, cuando te libera, cuando te bendice, no solamente te sana, te libera y te bendice, sino que te faculta con dones, con carismas, con regalos. El Señor pone tu vida sobre Él, que es la roca, para que tú salgas, hermano y hermana, a ayudar a aquellas personas que estaban viviendo lo mismo que tú estabas viviendo. Para, si estabas enfermo, puedas orar por los enfermos. Si estabas oprimido, puedas orar por los oprimidos. Si estabas pasando por necesidades, seas tú un instrumento del Dios que está vivo en la Santa Iglesia Católica. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Quién vive? ¿Dónde? ¿Por qué? Vea qué bonito esto. Romanos 5:20. Donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia de Dios. Dice que puso en su boca un cántico nuevo. Dice que puso una alabanza a Dios. Dice que muchos lo verán y temerán, y en Yahvé pondrán su confianza por su vida y por su testimonio. Este salmo, para mí, perdónenme si suena arrogante, este salmo es mi vida. Yo estoy representado aquí en este salmo y tal vez usted también. Yo estaba en una fosa fatal. Yo estaba metido en el barro, en el pantano, en el fango cenagoso. ¿Y cómo caí en esta fosa fatal? Porque allá me llevó el enemigo. El enemigo me llevó hasta allá. Porque el enemigo es astuto. Lógicamente, yo siempre lo digo y lo doy gracias al Señor. Yo tuve una niñez hermosa, yo tuve una niñez feliz. Yo nací en medio de una familia que eran cristianos no católicos. Mi papá se congregaba
en los Pentecostales Unidos de Colombia. Y mi mamá se congregaba en las asambleas de Dios. Abuela paterna y abuela materna, asambleas y pentecostales. Mi papá, un hombre que era un hombre de mucha fe, un hombre con una experiencia de Dios muy bonita. Yo me acuerdo en mi niñez que donde mi papá vivía hacía cultos y llegaban los pastores, y entonces ellos le llaman cruzadas, encuentros, campamentos, vigilias, conciertos, retiros, ayunos, y todo lo veía yo desde niño. Mi abuela era una viejita entregada a su evangelismo, una viejita entregada a su denominación cristiana a la cual pertenecía, y tenía un don tan bonito mi vieja que ella no sabía leer. Y aquí tengo un hermano mío, mi hermano Hernán, mi hermano mayor, que me ayuda como servidor, puede dar testimonio que yo lo digo, no les voy a mentir. Él es hijo de mi papá y mi mamá y me acompaña a mí, que soy el menor, por todo el mundo en las misiones que el Señor me ha regalado. Mi abuela no sabía leer, pero se sentaba desde la mañana hasta la noche a leer la Biblia. Y leía la Biblia, lo único que leía era la Biblia, leía a oscuras. Una vez yo llegué y le dije, abuela, ¿usted qué hace ahí perdiendo el tiempo con ese libro? Si estaba de noche, dijo, es que el Espíritu Santo me ilumina donde leo. A ver, léame. Y empezó esa viejita a leer y yo, uff. Pero vea qué interesante, mi viejita, como yo soy el menor de la casa por parte de los hombres, la menor de todas es una hermana. Mi abuelita, que vivía siempre con nosotros, era viuda mi abuela. Mi abuelo lideró Ballesteros y el padrastro de mi mamá habían muerto, y ella siempre vivió en la casa nuestra. Todos los días frecuentaba su iglesia, y entonces a mí era el que más me llevaba a la iglesia. Entonces yo en la iglesia protestante hice todos los cursos de Tito, Timoteo, Pablo, profetas. A mí me preguntaban cuál es su héroe. Yo no decía Superman o Bernardo, de ninguna manera. ¿Saben yo qué decía? El rey David, Salomón, Sansón. Y empezaba uno a nombrar todos los personajes bíblicos, porque fue una formación que me dio mi abuela. Tanto que cuando en la escuela a mí me enseñaron a leer, las prácticas de lectura me las hacían a mí en la Biblia, mi abuela. Entonces ella me quitaba los libros, como no sabía leer, solamente sabía leer la Biblia, o Dios le permitía, entonces me enseñaba a mí a leer con la Biblia. Y entonces fue una cosa muy bonita, hasta que mi papá cometió un error. Mi papá cometió un error, y el error que mi papá cometió es que él se compró una finca en los llanos orientales, por allá hacia adentro, y en aquella finca se puso a sembrar cocaína, matas de coca. Y le fue bien en su negocio. Mi papá se volvió un traqueto. Yo a nivel internacional digo un narcotraficante porque no conocen la palabra traqueto. Se volvió un traqueto, vendía coca y la fabricaba y hacía una cantidad de cosas y le empezó a ir bien en la vida. Yo nunca trabajé en ninguna de las fincas. Mis hermanos conocieron más que yo ese tema de las fincas de mi papá, un hombre con muchísimo dinero, un hombre que tenía fincas, carros y bienes. Pero resulta que como le fue tan bien en el negocio, cuando mi mamá cumplió 40 años, el hombrecito la cambió por 2 mujeres de 20. Pero lo robaron porque le dieron una niña de 15 años y se fue a vivir con una niña de 15 años, abandonando a mi mamá y a 7 hijos. Yo era el número 6 de esos 7, o soy el número 6 de esos 7 hijos, y entonces mi papá se fue de la casa y mi mamá demandó a mi papá para que nos dejara viviendo en un lugar que era una residencia de pueblo, en la época antigua, un lugar con una realidad bastante fuerte, porque solamente eran 4 habitaciones, pero era una tierra donde grupos subversivos al margen de la ley, pues estaban comandando, militando, y entonces llegaban y cerraban ese lugar con sus prostitutas y con su alcohol y con sus armas, y se iba uno, llegaba el otro, o personas que llegaban a fornicar y adulterar y llevaban personas, mujeres menores o mayores a ese lugar, y allí nos criamos nosotros, por ahí pasamos todos. Un lugar donde cada persona que iba cumpliendo más de 12 años, 13 años, ya tenía que involucrarse en la administración o en el servicio de este motel. Yo seguía en la escuela, pero
Mi abuela me llevaba mucho a la iglesia. Un niño carismático, yo recibí el don de lenguas a los 5 o 6 años. Me gustaba mucho orar por los demás niños y me gustaba mucho las cosas del Señor. Pero llegó una época mía, que es la época de todos nosotros, cuando llegamos sobre los 14 años, que se llama la adolescencia. ¿Sí saben por qué se llama adolescencia, cierto? La palabra adolescencia viene de dolo, y dolo significa dolor. El adolescente es el que todo le duele. Usted le dice a un muchacho sí y se pone bravo, le dice no y también, sí, todo le duele. Es una época bastante difícil que dura 10 años en la antropología humana, desde los 15 años hasta los 25 aproximadamente. Antes de los 15 es la preadolescencia, entonces se alarga más la realidad, y después de los 25 la posadolescencia y se alarga más nuestra realidad. Pero es un tema complicado porque cuando llegó mi adolescencia, sobre los 14 años aproximadamente, yo dejé de ir a la iglesia. Ya le dije a mi abuela, yo por allá no vuelvo. Éramos, mi hermano aquí puede dar testimonio, muy libres todos, así seamos niños, éramos muy libres para tomar nuestras propias decisiones. Y entonces del colegio, los amigos, y resulta que ya en esa época yo administraba ese lugar. Al administrar este lugar de noche, entonces se turnaba una persona, quedarse, y que era ayudar o administrar, llegaba el carro, abrirle la puerta, entregarle las bebidas y así. Entonces toda noche se pasaba un hermano diferente, porque eran 15, 16, 20 veces en la noche que tocaba abrir y abrir y abrir y abrir ese portón por la cantidad de clientes que habían, porque era el único motel prácticamente que existía en ese pueblo. Allí a este motel llegó una mujer, una prostituta. Esta mujer, me acuerdo mucho, era por allá del Eje Cafetero, y esta mujer, yo tenía 14, 15 años, y esa mujer se enamoró de mí. No es difícil enamorarse de mí. Esta mujer se enamoró de mí, y cada vez que iba con un cliente, entonces se quedaba en la habitación y entonces me llamaba, y esta mujer fue la que me empezó a inducir a mí en el tema sexual, y me empezó a inducir a mí en el tema de la droga. A esta mujer le gustaba mucho la marihuana, no se fumaba los dedos porque no le prendían, pero era terrible. Le gustaba mucho el bazuco, el crack. Y entonces esta mujer empezó a mí a inducirme en el tema del alcohol y en el tema de la droga. Y entonces cuando uno empieza a fumar y empieza a drogarse y empieza a hacer eso, entonces se siente uno la persona más fuerte y el más malo. Y entonces empezamos, en ese tiempo por televisión colombiana salía una novela que se llamaba Pandillas, Guerra y Paz. Y entonces todos queríamos ser pandilleros. Y no éramos mexicanos porque no hablábamos así, órale vato, pero entonces hablábamos de otra manera. Y entonces empezamos a repetir lo que veíamos en televisión y fue una realidad colombiana. Pobre el autor, sé quién es, que escribió ese libro porque hizo mucho daño a la juventud colombiana. Y el canal que lo emitió fueron muchos jóvenes los que dañamos la vida detrás de un estereotipo de este tamaño como lo que se muestran en televisión. Y todos queríamos, no sé si a ustedes les pasó, pero al menos en mi pueblo queríamos ser pandilleros. Y nacieron las primeras pandillas de mi pueblo. Y al nacer las primeras pandillas del pueblo, pues yo me enredé con una pandilla y como ya consumía droga, entonces una cosa con la otra, esto me llevó a convertirme en un pandillero. Y con la realidad que vivíamos de la casa, sin dejar de ir a la iglesia, convertido en pandillero, consumiendo droga, pues fue una locura en la vida. Estando en esa pandilla, me encontré con un amigo que me dijo Moncada. Yo me llamo Bernardo Moncada, usted que es malo, me dijo, debería consagrarse al demonio, al diablo, para que no lo maten. Porque en esa época, acuérdense muchos que estaba empezando el tema de las convivir. Y entonces en Colombia se hablaba de las limpiezas sociales. Y entonces empezaban a perseguir a todos los jóvenes que tenían esa fama de drogaditos, de pandilleros, de una cosa y la otra. Y era una realidad colombiana terrible las limpiezas sociales. Y entonces nosotros fuimos víctimas de estas limpiezas sociales. A la pandilla a la que yo pertenecía mataron más de 65 personas. Y entonces me dijo un amigo, conságrese al demonio, y me dio un libro. Un libro que no les voy a decir el nombre porque se van para el centro a comprarlo, pero es un libro muy satánico. Mejor cómprense en la Biblia y léanla.
Pero este libro formaba brujos, magos y hechiceros. Y empecé yo a leer y a practicar lo que decía esos libros y a hacer todo eso. Mi hermano aquí está que no me deja mentir. Mi habitación era el techo negro, las paredes eran oscuras. Me tocaba hacer una estrella de 5 puntas ahí en mi habitación. En cada esquina, en cada punta, ponerle una vela negra. Alrededor regarle alcohol y prender fuego con un círculo de fuego. Y en ese lugar invocar al diablo. Y ahí me llegó el diablo. Y yo pacté con el demonio cuando tenía 16 años. Y entonces me buscaban para matarme, me hicieron 5 atentados para matarme y nunca lo hicieron. La gente decía, este pelado satánico. Claro, yo era rockero también, me vestía de negro, andaba con el cabello largo, las uñas pintadas de negro, con cadenas y con toda una cultura que tiende a ser satanista, y en este caso mío lo era. Ustedes no sé si se acuerdan, yo era inválido padre un tiempo porque uno de los atentados que me hicieron, me golpearon la columna y después de muchos años ese golpe me dejó inválido hasta que me tocó mandarme a operar. Y yo duré con ustedes misionando en silla de ruedas, con muletas, acostado y de una u otra manera. Predicaba hasta sentado porque no me podía parar. Porque fue el último que me hicieron, me dejaron inválido 22 días, inconsciente, hasta que a mí me tocó escaparme del pueblo y venirme a vivir a Bogotá. Y yo me vine a vivir a Bogotá y mi tía, que me recibió, una hermana de mi mamá, me dijo, si usted quiere vivir conmigo aquí, tiene que ir a la iglesia. Ellos se congregaban aquí en una iglesia del sur de Bogotá. Y me dijo, si quiere vivir conmigo, tiene que ir a la iglesia. Yo empecé otra vez a la iglesia porque no tenía más para dónde irme. Duró un año yendo a la iglesia. Pero a mí no me gustó porque ya mis intenciones estaban puestas en otro camino. Y yo cuando conocí Bogotá, cuando ya me pude yo valer por mí solo, pues me fui a vivir solo y me fui a vivir al sur de Bogotá, a las montañas de Potosí. Y allí conocí unos grupos de amigos con otra vez drogaditos y viciosos, y otra vez me volví a meter en el mundo del vicio de la droga, hasta que ese mundo del vicio de la droga, por resumirles, me llevó a caer a la calle del Cartucho. La calle del Cartucho era una calle aquí en el centro de Bogotá que vendía mucha droga, eran una locura, ya la acabaron, pero cada vez se traslada a diferentes lugares y nunca cambia de nombre y de dirección, pero nunca van a acabar eso. Ahí después acabaron el Bronx, y ahí después acabaron la L, y ahí una cantidad de cosas que se ven en Bogotá. Me tocaba en esta ciudad pedir dinero en los semáforos para poder comer. Cuando estaba muy trabado, muy consumido de la droga, del crack, entonces salía uno de esa situación, de ese viaje, dicen en la calle, y con cuchillo en mano a robar al que se atravesara, y lo que tuviera, celular, lo que tuviera, se lo íbamos quitando para poder seguir consumiendo. Yo creo que ahí toqué fondo. Yo toqué fondo. Caí en la fosa fatal, en el fango cenagoso. Y estaba en la calle del Cartucho. Tenía una pipa hecha con una tapa de gaseosa y un esfero, con una liga, un caucho y el papel brillante que tiene en la cajetilla de cigarrillos. Eso se llama un carro en la calle. Me pegué una trabada con eso, yo solté el humo y a mí se me vino a mi mente la parábola del hijo pródigo. Mi mamá me la enseñaba de la siguiente manera: hubo un padre que tenía 2 hijos. Uno de ellos se quiso apartar. Entrégame la herencia, le dijo, que yo me quiero ir de este hogar. Aquel padre sufrió, la herencia le dio, y besándole empezó a llorar, como llora el Señor cuando un hijo de él, de su iglesia, se quiere apartar. Y esta parábola se me vino a la mente. Y yo abrí los ojos y yo creo que Dios me dio la primera iluminación de mi alma, de la que yo les hablaba a ustedes esta mañana, pero yo estaba drogado. Sin embargo, Dios me abrió los ojos, y en lugar de quedar con el síntoma de la droga, de la traba, yo abrí los ojos y vi la realidad. Perdónenme la expresión. Gente con costales en el hombro, sucia, oliendo a todo menos a bueno. Y yo dije, realmente yo no estoy para estar así.
Pero no solamente vi la gente, me vi yo. Sucio. Llevaba ahí acurrucado como 4 días sin parar consumiendo. Y de un momento a otro el Señor me ilumina y yo me salí de esa calle. Uno aquí alquila habitaciones por, bueno, en esa época eran 2.000 pesos, por 10.000, 20.000 pesos, donde se baña y en el cartucho compraban un pantalón por 200 pesos, una camiseta por 100 pesos, un par de tenis por 50 pesos o 100 pesos. Y entonces fui y me bañé y me compré una ropa y me volví para la casa de mi mamá, para el lugar donde me habían sacado, donde había huido hacía 4 años por miedo a la muerte. Cuando volví yo llegué a la casa y pues como dijo el padre Mauricio, calaverudo, flaco, mi mamá me vio y me dijo, hijo, bienvenido a la casa. No me dijeron nada, me dijeron cuídese que por ahí todavía está la gente que lo busca para matarlo. Y entonces yo me encerré en mi casa por miedo a la muerte, pero duré como 3 meses, 4 meses encerrado. Pero el cuerpo cuando uno deja de consumir hay algo que se llama una crisis de abstinencia. Y esa crisis de abstinencia es terrible. A mí los músculos se me contraían, la garganta se me secaba, los labios se me rompían, los oídos me pitaban, los ojos me ardían. La carne pide carne. Y entonces empecé yo otra vez a salir de a poquitos, de a poquitos, de a poquitos. El día que yo me escapé del pueblo, la gente creía que me habían matado, me habían botado a un río. Cuando yo volví al pueblo, los amigos vivos que quedaban, todo el mundo contento, y entonces volví a meterme otra vez. Otra vez. El vicio llama vicio, la droga llama droga, el mundo llama mundo, el diablo llama diablo. Hay gente que dice, uy, ¿por qué será que cambio de dirección y vuelvo yo a encontrarme con gente que hace lo mismo que yo hago? Porque los demonios se confabulan. Si usted tiene un demonio de alcoholismo y hay otra persona que lo tiene, los demonios se confabulan y terminan las 2 personas sin conocerse en borrachas, o acostándose, o drogándose, o robando, o pecando, o conspirando, porque así es el demonio. Volví otra vez al mundo, otra vez a la droga, otra vez a las prostituciones diarias, otra vez al alcoholismo. Y estaba en ese mundo, y en el motel donde nosotros vivíamos, toda mi familia de esa época ya estaba alejada de Dios. Mi mamá, que hoy en día es una mujer muy católica, muy orante, de muchos rosarios. Mis hermanos, no tengo la familia modelo, pero son servidores del Señor. Tengo un hermano estudiando para diaconado, tengo a mi hermano misionero servidor conmigo, otro hermano me fabrica mi material religioso, los rosarios, mis hermanas todas están casadas, todos creemos en el Señor, le servimos de una u otra manera al Señor. Pero en esa época no, cada uno tenía su realidad. Si yo había vivido la mía, cada uno a su manera había vivido la propia. Mi mamá había caído en el alcoholismo. Y entonces, es interesante, mis hermanos, que allí en este motel entró un católico. ¿Y por qué sé que era católico? Porque dejó botada una novena de la confianza en una habitación. Mi mamá al arreglar la habitación se encontró la novenita. Mi mamá venía de cuna protestante, muchos años siendo cristiana no católica, y había dejado de practicar su fe y había caído en el alcoholismo. Pero mi mamá extrañamente me regaló esa novena y me dijo, mijo, récele esta novena a la Virgen a ver si le cambia la vida. Y vea que yo me puse a rezar esa novena, son 3 Ave Marías muy sencillas. Y uno le dice al final, Madre amable mía, auxilio a los cristianos, la gracia que necesito pongo en tus benditas manos, y le hace la peticioncita. Cuando se acabó esa novenita, en el pueblo donde nosotros vivíamos, es una zona petrolera, y cuando llegaba una gran empresa petrolera, entonces la mano técnica la llevaban de aquel lugar, pero la mano de obra la contrataban en medio de los campesinos, de los jóvenes. Hicieron un listado de todos los jóvenes que podían trabajar, cada uno en su especialización. Yo no sabía hacer nada, me tocó mano de obra rasa, y entonces me llamaron, después de rezar la novenita, me llamaron a trabajar con una empresa. 28 días era el contrato, pero todos los días hacían la prueba de alcoholemia y cada 8 días la prueba de sangre. Entonces, si alguna persona llegaba con tufo de alcohol, inmediatamente lo sacaban, o si se drogaba, inmediatamente lo sacaban. Y entonces, cuando yo fui a entrar, vean que nada es malo, dice un amigo. Un hombre se me burló, un hombre de ahí, un joven de ahí,
Se me burló, me dijo, ay, flaco, Moncada, usted no va a aguantar ni 2 días, ni un día en este trabajo. ¿Para qué se presenta? Y entonces a mí me llegó eso como un reto. Yo dije, ¿cómo que no voy a aguantar? Entonces, si tengo que dejar de consumir, pues voy a dejar de hacerlo con tal de que no me despidan, porque fue un reto para mí. Y resulta que estando trabajando en estos 28 días, yo aprendí muy bien ese oficio. Era samblaste, pintura y una cantidad de cosas para hacerle mantenimiento a los tanques de almacenamiento de petróleo, de crudo. Y entonces me hice amigo de un ingeniero. Y el ingeniero me dijo, flaco, se va a acabar el contrato, pero cada vez que cambiamos de grupo dejamos uno para que forme a los siguientes y queremos que sea usted. Y me prometieron que me iban a llevar para Barranca Bermeja y que me iban a pagar una ingeniería de petróleos y que yo iba a ser un magnate millonario, que mejor dicho, un hacker de esos por allá de Arabia me iba a caer en pañales. Y resulta que volví a trabajar otros 28 días. Pero como me repetí el contrato, no me pagaron, sino que me pagaban hasta el final, y este fue el error. Que me pagaron todo el dinero junto, así de una, como 12 millones de pesos en el año 2003. Octubre del 2003. Y como digo yo, eso fue un marrano comiendo pastel. Hermanos, desde octubre del 2003 empecé a tomarme ese dinero. En ese tiempo un tío se pensionó del ejército y nos tomamos también su dinero. Y eran unas fiestas, unas farras, que me acuerdo de una nomás, que fueron 3 días sin parar, donde reunimos como 22 canastas de cerveza y acabamos con todo el aguardiente y el ron que había en ese lugar. Yo creo que mi hermano Hernán se acuerda de ese día tan terrible, sí, porque éramos terribles. Nos bebíamos hasta el agua de las flores, que era una cosa terrible. Y estando en eso, hermanos, me dio enero del 2004, octubre, noviembre, diciembre y enero, 4 meses en un desorden, yo creo que el peor que había vivido yo. Porque aquí en Bogotá fue al malazo, ¿no? Me robaba 1.000 pesos, me compraba una bicha, me la fumaba, me daba una monedita, me compraba otra, me la consumía, pero allá tenía dinero. En esa época, le estoy hablando hace 20 años, 12 millones de pesos era mucha plata. Mucho dinero. Y para un muchacho como yo, aún peor, prostitutas, vicio, alcohol, satanismo, todo envuelto en una realidad. Resulta que me acuerdo mucho. Organizamos una fiesta para una señora que cumplía años el 6 de enero. Y ese día, todos los que estábamos en ese lugar, acabamos con el contenido alcohólico que habían en el bar. Y yo me levanté y me pegué un pase con cocaína. Y entonces se me pasó la borrachera, pero quería seguir tomando. Y me fui a una tienda que queda como a 500 metros de mi casa, es un cruce. Yo no puedo explicar esto a nivel internacional porque no se puede. Yo digo, es como un antro, pero un antro es donde hay mujeres. Le digo, es una cantina, pero es que una cantina es donde están todo el mundo borracho. Pero era una tienda, pero es que en las tiendas en Colombia vendemos alcohol y nos emborrachamos. Pero yo no puedo explicar eso a nivel internacional. Yo digo un antro, una cantina. Pero estaba en una tienda que estaba ahí y le dije a la señora que vendiera una botella de aguardiente. Y ella sí me dijo, a mí me decían Pinocho allá en la casa, yo no sé por qué Pinocho, pero será por los ojos, ¿no? De color madera que tengo. Pero me dijo, Pinochito, ya deje de tomar, vea cómo estás, está mal. Y empezó esa señora a aconsejarme y yo le dije, véndame una botella y yo me acuesto a dormir. Y me vendió la botella y me senté, era como un lunes o martes, 7 de enero del 2004, 8, 9 de la mañana. Y empecé a tomarme esa botella de aguardiente y empezó Dios, la misma experiencia que había tenido yo en el cartucho, me la regaló el Señor, pero más profunda. Ese día dice mi director espiritual que me hizo el Señor, o me permitió vivir el Señor, una iluminación mística de mi alma. Yo estaba en la fosa fatal, en el fango cenagoso, estaba a punto de morir, metido en ese hueco del mundo en el que me había metido, pero Dios escuchó mi clamor y me sacó de esa fosa fatal de la siguiente manera. Dios me iluminó la vida. Empezó el Señor a mostrarme en los recuerdos mi niñez. Yo fui un niño feliz,
evangélico, carismático, entregado a las cosas del Señor. Un niño feliz. Me mostró el Señor cuando mi papá abandonó a mi mamá. Yo tenía 9, 10 años. Me muestra el Señor cuando yo reniego de Dios sobre mis 15 años. Cuando me enamoro de aquella prostituta, o ella se enamora de mí y empiezo a consumir droga y alcohol y todo el tema sexual. Me muestra el Señor cuando aquel amigo me ofrece ese libro y yo pacto con el demonio y me consagro al diablo. Y me muestra el Señor todas las porquerías que había hecho en la vida, en Bogotá y en diferentes lugares, hasta que me mostró el Señor sentado en esa mesa. Es que fue una película impresionante, fue una guerra de sentidos, de sensaciones, de sentimientos, de emociones, de recuerdos. Y empecé yo a pelear con Dios. Yo le decía a Dios, yo no quiero nada con usted, a mí, déjeme en paz. Cada vez que me mostraba algo le decía, déjeme en paz. Yo odio, te odio, le decía a Dios. Yo no quiero nada con usted, a mí déjeme quieto. Pero Dios no me dejó quieto. Jeremías 28. Fuiste más fuerte que yo y saliste ganando, porque tu palabra me quema en mi hueso, decía Jeremías. Dios siempre sale ganando. Amén. Y como ya no pude más, entonces le dije a Dios, rete a Dios. Le dije a Dios, si tú existes, ayúdame. Mira cómo estoy y no quiero morir como estoy viviendo. Si existes, ayúdame. Y resulta que en esta tienda, pues queda la carretera al frente, iba pasando un misionero, que fue la persona que el Padre nombró. Iba pasando este misionero y Dios le ponía en la mente, devuélvete y dile a este muchacho, a este joven que está ahí, yo tenía 22 años, dile a este joven que está ahí que yo lo amo. Yo caí a la droga a los 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22, 7 años en la droga. Dile a ese joven que está ahí que yo lo amo. Y aquel hombre, como iba para el río, nosotros en el llano hacemos sancocho, paseo de río, él iba con un machete en la mano a cortar una mata de plátano y a buscar unas yucas y unas gallinas para el sancocho. Y entonces dejó el machete a un lado y se asomó. A la tercera vez que el Señor le dijo, devuélvete y dile que lo amo, aquel hombre se devolvió, entró hasta esta cantina, entró hasta este antro, hasta esta tienda, porque no sé cómo explicarlo, entró y fue y me dijo lo siguiente, joven, Dios te ama, Dios te ha dado vida y vida en abundancia y no quiere que la desperdicies como la estás desperdiciando. Martín me trae una hojita que dice lo siguiente: te quiero mucho, Padre Bernardo, gracias por tu predicación. Oye, Martín, eso es romántico. Y a las servidoras encargadas me mandaron a decir que terminara la charla, porque a la 1 toca entregar el lugar hay otro evento de otras personas, entonces vamos a cortar un poquitico este testimonio. Te resulta, mis hermanos y mis hermanas, escúcheme muy bien, cuando este joven me dijo eso, yo estaba peleando con Dios, estaba peleando con Dios, viene este hombre, me dice eso, inmediatamente yo me fui. Yo me acuerdo que yo me fui, pero era como la droga, el alcohol, que Gabriel, que es el nombre de él, me dice que yo le dije que estaba cansado de la vida y que quería cambiar, y entonces este hombre me dijo que él me podía ayudar y yo le dije que quería ser sacerdote o misionero así como él o pastor, pero yo de eso no me acuerdo. Resulta que me fui, me acosté a dormir, me levanté y otra vez volví a la vida loca, pero esa noche fue raro porque no encontré vicio. En Estados Unidos, en México se llaman los dealers, aquí le decimos los jíbaros. Fui a todas las ollas y los jíbaros que yo conocía y no me vendieron porque no tenían. Como yo no podía tomar sin drogarme porque me emborrachaba muy rápido, entonces me fui a dormir muy temprano a mi casa y me fui como sobre las 6 de la mañana a dormir. A las 6 es temprano, ¿no? Me fui a dormir muy temprano a la casa
Y como me había drogado, no había consumido, no me había emborrachado, me levanté extrañamente sobre las 9 de la mañana. Y tenía esa palabra, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Y me fui a buscarlo ya en sano juicio, me fui a buscar a este hombre Gabriel. Le dije, Gabriel, pastor, usted ayer me predicó la palabra del Señor y esa palabra no se me sale de la mente. Y Gabriel me dijo, yo no soy ningún pastor, yo soy un católico, laico católico comprometido. Como yo venía del cura protestante, un pensamiento protestante, aunque en el mundo, aunque en esta realidad tan terrible, pero yo le dije, no, es que yo con los católicos nada, no quiero nada. Y entonces me dijo, ¿por qué? Yo le dije, porque yo soy cristiano, mi familia es cristiana. Y me dijo, si usted es cristiano no estaría haciendo lo que estaba haciendo. Como el católico borracho que dice, yo soy católico. O drogadicto que dice, yo soy católico. O que va donde el brujo dice, yo soy católico. O que tiene amante dice, yo soy católico. Así mismo dicen los cristianos que se han separado de su iglesia y están en el pecado y dicen, yo soy cristiano, aunque lleva una vida desordenada. Me dijo, ¿quiere ser un verdadero cristiano? Yo le puedo ayudar. Arrodíllese, me dijo Gabriel, que le voy a hacer una oración. Me rezó el exorcismo de San Miguel Arcángel, publicado por su santidad el Papa León XIII. Hermano, yo temblaba, cuando este hombre me oraba, yo temblaba. Yo quería levantarme a matar a ese hombre. Quería levantarme, me tenían miedo porque eran velos para el cuchillo, para los puños. Y me quería levantarme a acabarlo. Sin embargo, llegó un momento en que empecé a sudar y a sudar. Hermano, yo sentí que algo salió de mí. Y me dice este hombre, hijo, me dio 3 vasos de sacramentales. Agua, sal, aceite, 3 vasos a tomar. Me dijo, el diablo lo va a matar o algo le va a pasar. Yo me fui para el río y ese día casi me desnuco. Cuando volví le dije, mira lo que me pasó, y el diablo lo va a matar. Llegué a la casa, a la residencia, y empecé 7 días de ayuno. De ayuno, porque cuando uno estaba en la iglesia evangélica ayunaba mucho, entonces el ayuno. Y estos sacramentales que me dio me empezó a dar diarrea. Y duré 16 días con diarrea. Y me puse a orar en el motel donde estaba, me puse a orar. Y se presentó el demonio y empezó a reclamarme mi alma, a decir que yo le pertenecía a él. Y duré toda una noche peleando como Jacob en Génesis 22, que peleó contra el diablo, contra el mal. ¿Sí me hago entender o no? Sí. Pero Dios siempre sale ganando. Yo, escúcheme muy bien, estaba ahí orándole al Señor, y al otro día me levanté y le dije a Gabriel, anoche me pasó esto. Me dijo, yo le dije que el diablo le iba a matar, venga conmigo. Me dio una Biblia, vamos a los grupos, vamos a los grupos. Y me empecé a ir con él a los grupos. Y entonces Gabriel predicaba y preguntaba alguna cita bíblica y nadie se la sabía. Los católicos, perdónenme, casi no saben de Biblia. Y entonces preguntaba una cita bíblica y nadie se la sabía, y yo levantaba la mano y se la respondía. Me dijo, Chino, si usted es drogadito y satánico, ¿por qué sabe tanta Biblia? Yo le dije, porque yo aprendí a leer en la Biblia, hermano. Y entonces, cuando la gente empezaba a acercarse, sobre todo las señoras mayores carismáticas, me decían, hermanito, yo lo vi vestido de sacerdote. La primera señora que me dijo eso, yo lo vi vestido de sacerdote. Yo le dije, vieja loca. Así le digo, yo era un ñero. Era pero atravesadísimo. Yo le dije, vieja loca, ni católico soy, que voy a ser cura. Pero empezó a repetirse esa palabra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Cuando ya se repitió varias veces, yo le dije a Gabriel, me han visto vestido de cura. Y me dijo, gloria al Señor, porque usted me dijo que quería ser un cura misionero. Y cuando yo le impuse las manos, lo vi vestido de sacerdote. Yo le dije, pero ¿yo qué hago si yo ni católico soy? A mí la gente me tiene miedo. Perdóneme, padre Mauricio, perdóneme. Me dijo, yo conozco un cura loco, que ese sí lo recibe. Un loco por Dios, y por eso estoy parado aquí hoy, en este lugar. El padre Mauricio es un loco por Dios, amén. Un loco por Dios. Loco de amor. Que ese sí lo recibe. Llamamos al padre Mauricio, él estaba en Nicaragua, y el padre Mauricio dijo, sí, dígale que hable con un cuñado mío, el diácono Guillermo González.
en paz descanse. Y entré a la comunidad el 21 de enero del año 2004 a las 11 de la mañana. Aquí está Felipe, que lo honro con su presencia. Felipe, gracias. Usted fue uno de los que me recibió a mí en la fundación Sonreír a Jesús. Fue un año muy bonito, que para resumirle, hermanos, en ese año me catequizaron los laicos, servidores, para los sacramentos, para la confesión, la Eucaristía. Allí me enamoré de Dios, de la Virgen, tuve un encuentro con la Virgen muy bonito. Yo casi no amo a la Virgen, lo último que yo llegué a amar en mi fe católica fue la Virgen María. Pero ya después de que pasó ese año, el Padre Mauricio me dio la oportunidad de ir para Nicaragua. Estuve en Nicaragua 2006, 2007, el diácono se infartó y entonces le tocó volverse a Colombia y me pidió para Colombia, me vine a Colombia y empezamos a evangelizar en Colombia. Iniciamos en la Boyacá con 64, pasamos a este lado de la Boyacá con 64 y después nos fuimos para detrás, la Cali detrás del punto 72 y después sobre la Cali. Todo ese proceso lo acompañamos nosotros en la evangelización. Inauguramos la vigilia los primeros sábados en la noche, unas vigilias impresionantes, que era desde las 6 de la tarde hasta las 6, 7 de la mañana del otro día, sin parar, alabando, bendiciendo. Y que algunos de ustedes que compartieron estas experiencias que están aquí, añoran esos momentos espirituales tan fuertes. Entonces me permitió el Padre entrar a la universidad, así como están estudiando sus seminaristas. Estudié hasta el año 2014. El 2014 me presentó al obispo, el obispo me dio fecha de ordenación diaconal, el 15 de agosto me ordenaron diácono. Y por fin, después de tantos años, el 19 de marzo del 2016, fui ordenado presbítero por imposición de manos y oración consecratoria de su excelencia reverendísima Monseñor Cesta Bosco María Viva Robelo, el obispo 50 de León, Nicaragua. Y aquí estoy, después de 7 años, anunciando la palabra del Señor. Yo les agradezco a ustedes por su amor. Antes de irme les digo, amen mucho a la Virgen, enamórense de nuestra Madre Santa, la Virgen María, que ella lo lleva a Jesús. Y no dejen de apoyar de ninguna manera al Padre Mauricio Cuesta y a la obra que Dios ha puesto en sus manos. Porque si no fuera por esta misión que Dios le ha regalado al Padre, yo tenía 2 opciones, o el cementerio o la cárcel. Pero gracias a esta obra, el Señor me dio una más, que es la que realizo, sacerdote eterno, para la gloria del Señor. Dios les bendiga y la Virgen les guarde.